Y continuamos con Hablemos de Salud. Hoy nos visita el licenciado Flavio Santía. Él es osteópata, licenciado en kinesiología y fisiatría, quiropráctico y especialista en praxis vertebral tibetana. Nos va a explicar de qué se trata todo esto, ¿no es cierto? Sé que, bueno, tiene las manos mágicas. El tema precisamente va a ser praxis vertebral tibetana, que no sé de qué se trata y realmente me va a desasnar. ¿Qué tal, Flavio? ¿Cómo estás? Hola, Ana María. Gracias por la invitación. Al contrario, por favor, perteneces al staff hace añares. Contame. Bueno, la praxis vertebral tibetana es una técnica milenaria, tiene 6.500 años más o menos. Ajá. Acá hace 30, 40 años viene un monje tibetano y toma 5 médicos y les enseña los secretos de la técnica tibetana. Bueno, yo aprendo por uno de ellos, de estos médicos, la técnica, y es una técnica exclusivamente manual, ¿sí?, que trabaja casi específicamente sobre la columna vertebral. Es una técnica manual que trabaja específicamente con las manos y con los codos, ¿sí?, de una manera segura, indolora, tiene un ritmo, una cadencia. La idea es de tener una lectura en la columna. Nosotros sabemos que de la columna salen los nervios, que viene de la médula, y esos nervios van a dar la información a las distintas partes del cuerpo. Imagínate, en praxis vertebral nosotros tenemos una columna, cada vértebra tiene un código, por decirlo de alguna manera, una información. En medicina general nosotros le llamamos la metámera o la mielómera, que es la información de esa médula, donde va a llegar la información a esa extremidad, a ese órgano, a esa piel, a esa víscera, a ese hueso, a ese músculo. Es una máquina perfecta, ¿no es cierto? Es una máquina perfecta. Conectada. Bueno, nosotros en praxis vertebral lo que vemos es justamente la columna vertebral, esa desalineación, ese desalineamiento que hay en la columna, y a través de estas técnicas lo que tratamos de hacer es de ajustar esa columna para que no exista interferencia en la información, ¿sí? Y Flavio, yo algunas veces escuché lo siguiente, que la columna es la que te sostiene el cuerpo, ¿no es cierto? Y tiene mucho que ver la parte psicológica también. Sí, bueno, justamente la filosofía tibetana presta mucha atención en la integridad de ese paciente, ¿no? El paciente, nosotros no tratamos la enfermedad, ¿no? Tratamos el enfermo es una persona que necesita y suplica de que se lo vea de una manera integral. Entonces las emociones es importantísimo. Imagínate cualquier mala noticia que tenga ese paciente ese día, a lo mejor eso le va a repercutir sobre una causa que ya tenga y sea la gota que rebalse el vaso, o bien sea una de las grandes causas de ese malestar. Y nosotros, a través de la columna, podemos ver alguna información que nos está arrojando a través de esos niveles con relación al síntoma. Por ejemplo, una escoliosis, ¿no es cierto?, que es bastante común. ¿Se puede tratar con esta praxis? Bueno, la escoliosis nosotros lo vemos de dos maneras, ¿no? La escoliosis podemos tener una escoliosis de tipo idiopática que no tiene causa, pero bueno, es una deformidad de esa columna. Si la vemos de frente o de espalda, vemos la forma en general de S, con una curva en C y una compensación. Puede haber una o dos curvas o tres curvas. Es como cuando un árbol se tuerce, ¿no es cierto? La naturaleza es sabia y hace la curva y la contracurva. Así es. Justamente en la medicina tibetana, en este método, en la praxis, evalúan mucho la escoliosis vertebral, y de acuerdo a esa escoliosis vertebral y el nivel vertebral, ¿sí?, podemos tener 5 vértebras que hacen esa curva. Y hay una que a nosotros nos llama más la atención. Vemos esa relación que tiene esa vértebra, y también nosotros dentro de esa lectura podemos tratar, por ejemplo, en las escoliosis dorsales izquierdas, ¿sí?, cuando la convexidad da hacia la izquierda, ese paciente tiene mayor tendencia a padecer de patología pulmonar tipo asma, cervicales izquierdas tipo sinusitis.
ese paciente puede ser tratado de constipación, problemas ováricos, trastornos sexuales. Bueno, esto justamente, bueno, yo aprendo de un maestro, Rubén Pistaquia, que es el doctor kinesiólogo. Él desarrolla esta técnica y le da un sustento científico a la técnica, porque cuando vino muy virgen acá a la Argentina, y él le pudo dar un sustento científico. Y bueno, se está trabajando realmente con muy buenos resultados. Y Santía, por ejemplo, generalmente las de origen idiopática, las escoliosis, ¿no?, se presentan hacia los 12 años, ¿no?, plena adolescencia. Sí. Algunos, ¿no? ¿Se puede tratar ya con esta praxis al adolescente? Sí, se puede tratar. Se trata desde chicos hasta la ancianidad, ¿sí? No hay regla de... casi las pocas contraindicaciones son patologías realmente degenerativas muy grandes, tumores, bueno, cosas así realmente donde el hueso, la estructura ósea, tiene algún tipo de fragilidad. Después no hay limitación en la edad del paciente. Lo que hacemos nosotros, justo estaba comentando con una colega acá, con una compañera, una característica que tiene la técnica es que al paciente se lo acuesta en una camilla boca abajo con la cabeza colgando. Justamente imaginemos, ¿no?, como que la columna vertebral es un acordeón. Ajá. Fíjate vos que con el advenimiento de los años y las actividades y las malas posturas, ese acordeón es como que se va encogiendo y se va pegoteando. De alguna manera nosotros, el dejar caer la cabeza, suspender la cabeza fuera de la camilla, el peso de la cabeza hace una tracción para generar una apertura de esas vértebras. A nosotros nos favorece esa apertura y nosotros ahí entramos induciendo ese aumento de los fuelles del acordeón para que el sistema se libere. Por ejemplo, ¿podés llegar a mejorar el espacio intervertebral? Sí, justamente lo que hacemos es específicamente eso. Somos los mecánicos que abrimos ese fuelle, ese espacio intervertebral para liberar. Si liberamos una vértebra de otra, se libera el disco, se liberan los nervios y por ende se libera la médula. Eso es lo que dicen muchas personas, tengo un pinzamiento. Sí, ¿no? Justamente. Mira, yo también hago quiropraxia, hago osteopatía, hago muchas otras técnicas manuales, esa es mi especialidad. Esta para mí es una de las más completas. Realmente el alivio es inmediato del paciente, obviamente va a requerir varias sesiones, depende, ¿no? Y como siempre, consejo mío, es la derivación por parte del médico para descartar algún problema mayor, ¿no? Bien, hacia el final del programa, la gente quiere saber en cuánto tiempo me voy a curar, depende de la persona y la patología, cuántas sesiones, bueno. Y ya le vas a dar tu toque para que la gente realmente pueda llegar a entender y, bueno, poder curarse de una patología o mejorarla, ¿no? Que es lo que queremos, mejorar la calidad de vida.